Sean todos bienvenidos. Vamos a realizar una autopresentación. Nosotros nos conocemos, pero para formalizar con la grabación, de dónde su nombre, dónde nos acompañan y para que de preferencia nos acompañen. Si gusta empezar. Buenos días, mi nombre es Raúl Oscar González Barriga, vengo de Successitesh, representante de la EDAUS. Bienvenido. Sí, mi nombre es Alonso Cuevas, soy secretario general del sindicato de Successitesh. Aquí estamos a la hora. Buenos días, mi nombre es Juan Borges, vengo de Iguala de Bienvenido. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Romero, vengo de Successitesh. Bienvenido. Buenos días, mi nombre es Carlos Matán, soy secretario general de Successitesh. Bienvenido. Julio Piñón, vengo de la institución de la Secretaría General de Gobierno. Adelante. Buenos días, soy Ana Belinda James, directora general del CICI. Buen día, Lina Rubasa, secretaria técnica. Buenos días, Ortega Villegas, asesor del Grupo Parlamentario del Partido Nacional de Guinea. ¿Qué tal? Leticia Espinosa, asesora del diputado de la secretaria de la Comisión. Buenos días, soy Carlos, secretario técnico de la Secretaría de Asuntos Legislativos asignado a esta comisión. Una servidora, Antonieta Mendoza, diputada de esta 35ª legislatura y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Hoy nos encontramos en esta reunión formalmente ya instalada como mesa técnica para el análisis de la iniciativa presentada por parte del Ejecutivo referente a la ley de CICITESH. Damos una cordial bienvenida. Le pediría al licenciado Jorge Carlos si nos puede hacer una breve explicación del motivo de la instalación de las mesas. Claro que sí, diputada. Bien, como antecedente, el día 4 de mayo anterior, la Comisión de Educación y Cultura sesionó, tuvo su reunión, en la cual dentro de algunos acuerdos que se tomaron fue la instalación de mesas técnicas para el desarrollo y análisis de esta iniciativa presentada por el Ejecutivo, elaborada el 5 de mayo, el 5 de abril y turnada a la comisión el 26 de abril. Esta comisión, o la Comisión de Educación y Cultura, de la cual emana esta mesa técnica, empieza a analizar las iniciativas, tiene varias opciones para analizar las iniciativas que le turnan, y entre ellas son las consultas a operadores o funcionarios y mesas técnicas o mesas de trabajo que se puedan desarrollar. Las decisiones que se toman en estas mesas son de carácter técnico, son insumos que se van a hacer llegar a la comisión, a los diputados integrantes de la comisión. Es una propuesta técnica de la cual va a emanar una luz o solucionar algunas inquietudes de carácter técnico o de carácter operativo. Sin embargo, lo que se toma en cuenta en esta mesa técnica no debe de ser tomado como una decisión final. La decisión final, según la ley orgánica y según la Constitución del Estado, está precisamente en la dictaminación que será aprobada por los miembros de la comisión, los diputados miembros de la comisión. Y por último, obviamente, sería la decisión tomada en el Pleno. Esto para tener conciencia que las decisiones que tomamos aquí son insumos precisamente que se van a hacer llegar a los miembros de la comisión y que seguramente serán valorados con la seriedad necesaria y serán tomados en cuenta, salvo la mejor opinión de la diputada, por los miembros de la comisión, ¿sí? El análisis que se puede hacer de esta iniciativa normalmente es precisamente el articulado que contiene, el decreto que contiene asimismo la iniciativa. Ya será decisión de nosotros el modo en que tomemos este articulado. Puede ser que a veces avancemos un poco más rápido en ciertos temas, en otros nos detengamos un poco más. A veces las mesas técnicas se vuelven un poco lentas en algunos temas, ya sea porque nos quedamos inclusive nada más en la redacción de los artículos, o podamos avanzar inclusive por temas, llevarnos precisamente de tarea hasta la siguiente reunión algunos capítulos de esta ley y podamos analizarlos de una manera más dinámica y más rápida. Será decisión de esta mesa si quieren hacerlo artículo por artículo, si nos vamos por títulos o si nos vamos por capítulos. Eso no importa. Las mesas técnicas cada una tiene su personalidad y puede ser distinta, ¿sí? Ahora bien, nos gustaría
que la participación en estas mesas técnicas por experiencia fueran las mismas personas las que van a poder estar asistiendo, ya que muchas veces en representación viene alguna otra persona y hay que volver a empezar desde un lado. Esta es una dinámica que se nos ha presentado mucho y a lo mejor nos retrasa un poco más los trabajos del análisis de los decretos. Mi recomendación sería que si ustedes van a ser los titulares que van a estar viniendo a esta mesa de trabajo, hicieran lo posible, hicieran el mayor esfuerzo por estar acudiendo, nada más ustedes o una persona que se encuentre totalmente informada del trabajo que ustedes van llevando. Asimismo, los avances se les van a estar enviando en cada sesión, después de cada sesión, la modificación a los artículos para que ustedes vayan actualizándolo y optimizando el trabajo que van haciendo. Básicamente es esto, la dinámica de los trabajos de las mesas técnicas que hemos hecho. Muchas gracias. Quiero agradecer y darle la bienvenida a los medios de comunicación que están aquí presentes. Son mesas al igual que todas las que hemos llevado a cabo en la Comisión de Educación y Cultura. Siempre han sido abiertos, nunca hemos objetado porque no lo sean. Bienvenidos porque están en su casa, en su trabajo permanente. Y pues bueno, yo quisiera hacerles una propuesta ya derivado de lo que nos explica el licenciado Jorge Carlos, hacerles una propuesta a todos los presentes y ya ustedes me dicen si lo tienen a bien considerar. En el sentido de, por tratarse de interpretar con los sindicatos y la autoridad de la dirección general, si podemos empezar por los transitorios, que son lo último de la ley, que es donde pudiéramos quizás tener pues, algunas opiniones, pudiéramos, si vamos desahogando en esta primera reunión los transitorios, quizás el articulado sea un poco más fácil de ir trabajando. No sé si tienen otra propuesta. Aquí les comento. ¿Sí? Sí. Las disposiciones generales. Disposiciones generales. De los disposiciones generales abarcan también el tema de la característica. Adelante. Empezamos por el artículo. Adelante con la lectura. Bien, si me permiten voy a dar inicio con la lectura a partir del capítulo 7, disposiciones generales, artículo 36. Obviamente las leyes a veces tienen sus significados y obviamente aquí vamos a entender CECITECH por colegio en general. Se puede ir corrigiendo en algunos términos, en algunas cuestiones así, pero creo que ahorita por ser la primera reunión vamos a ir llevaderos y detenernos mucho en la redacción de los artículos o cualquier corrección que ustedes tuvieran a bien hacernos llegar, pues ya en la posteridad podremos en las siguientes reuniones hacerlo, ¿sí? Artículo 36. El CECITECH contará con un órgano de control interno cuyo titular será designado por la Secretaría de la Función Pública del Estado. El órgano de control interno evaluará el desempeño general y por funciones del colegio. Realizará estudios sobre la eficacia con la que se ejerzan los reembolsos de recursos económicos del organismo, así como lo referente a los ingresos, y en general solicitará la información y efectuará los actos que requieran el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Función Pública del Estado le asigne específicamente conforme a las leyes. Ustedes con confianza me hacen alto donde quieran hacer algún tipo de observación. Bien. Artículo 37. En caso de que el CECITECH deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente para el punto de vista de las finanzas públicas del Estado o del interés público, la Secretaría de Hacienda, atendiendo la opinión de la Secretaría de Educación y Deporte y de la Secretaría de la Función Pública, propondrá al Ejecutivo Estatal la disolución, liquidación o extinción de aquel.
Para la extinción y liquidación del CECITECH, se seguirán las mismas formalidades requeridas para su creación. En caso de la extinción del organismo, esta será comunicada al Congreso del Estado, mediante la formal iniciativa, a fin de que se proceda a abrogar el decreto correspondiente. Para tal efecto, el Ejecutivo deberá proporcionar al Congreso toda la información relativa al procedimiento de liquidación y extinción. Aquí se encuentra en el artículo segundo, sí, ¿verdad? Aquí es, sería artículo 40, posterior. No, es el artículo segundo del decreto, Ok, muy bien. tal donde se autoriza Bien. la ejecución del convenio con el IMSS y las autorizaciones que se derivan de ese procedimiento. Bien, artículo segundo. Se autoriza al organismo público descentralizado denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua a convertir con el Instituto Mexicano del Seguro Social con el objeto de modificar el esquema de aseguramiento que tienen sus trabajadores para la incorporación voluntaria de los mismos al régimen obligatorio del Seguro Social en los términos de la Ley del Seguro Social vigente y demás disposiciones que resulten aplicables, así como para pactar la fecha de continuación de la prestación de los servicios y los sujetos de aseguramiento, que comprenderá la vigencia, las nuevas prestaciones que se otorgan, las cuotas a cargo de los asegurados y demás sujetos obligados, así como los procedimientos de inscripción y cobro de las cuotas respectivas. Artículo 3. Los seguros del régimen obligatorio que se cubrirán a los sujetos de aseguramiento se fijarán de acuerdo con el esquema de protección que establece la Ley del Seguro Social para los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios, que están excluidas o no comprendidos en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. Artículo 4. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua se obligará a pagar directamente las cuotas obrero-patronales que se deriven del aseguramiento de los trabajadores a su servicio, autorizando, en caso de que no lo haga de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley del Seguro Social y en el numeral 120 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y o el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y o la Secretaría de Hacienda del propio Poder Ejecutivo Estatal referido retenga y entere dichas cuotas con cargo a los subsidios o transferencias en los ingresos federales que le correspondan al citado organismo descentralizado, en términos de los artículos 232 y 233 del citado ordenamiento legal. Artículo 4. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua a suscribir, en su caso, los convenios, contratos, documentos o instrumentos que sean necesarios y con las instancias a que hubiere lugar para los efectos del presente decreto y para fungir en su caso como aval solidario del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua respecto al pago de las cuotas obrero-patronales que se deriven de la aplicación del convenio que dicho organismo descentralizado celebre con el Instituto Mexicano del Seguro Social y que acepte el propio Poder Ejecutivo en su caso. De así requerirse, a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retenga y entere las cuotas respectivas con cargo a los subsidios, transferencias o las participaciones en los ingresos federales que le correspondan al propio gobierno del Estado de Chihuahua y o el citado organismo público descentralizado. Artículo 5. Se autoriza al organismo público descentralizado denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua a convenir con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores con el objeto de incorporar a sus trabajadores al régimen de vivienda que administra el referido instituto en los términos de la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución en los términos, política de los Estados Unidos mexicanos, la ley del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores y demás disposiciones que resulten aplicables, así como para pactar la fecha de continuación de la prestación de los servicios y los sujetos de afiliación, así como los procedimientos de inscripción y cobro de las cuotas respectivas. Artículo 6. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua se obligará
a pagar directamente las cuotas obrero-patronales que se deriven de la afiliación de los trabajadores a su servicio, autorizando, en caso de que no lo haga, a solicitud del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y o Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y o la Secretaría de Hacienda del propio Poder Ejecutivo Estatal referido retenga y entere dichas cuotas con cargo a los subsidios o transferencias en los ingresos federales que le correspondan al citado organismo descentralizado, en términos del artículo 30, fracción 2 de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores. Artículo 7. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua a suscribir, en su caso, los convenios, contratos, documentos o instrumentos que sean necesarios y con las instancias a que hubiere lugar para los efectos del presente decreto y para fungir en su caso como aval solidario del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua respecto al pago de las cuotas obrero-patronales que se deriven de la aplicación del convenio que dicho organismo descentralizado celebre con el Instituto del Fondo de Trabajadores, del Fondo de Vivienda para los Trabajadores y que acepte el propio Poder Ejecutivo en su caso de así requerirse a solicitud del referido instituto, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retenga y entere cuotas respectivas con cargo a subsidios, transferencias o las participaciones en los ingresos federales que le correspondan al propio gobierno del Estado de Chihuahua y o al citado organismo público descentralizado. Artículo 8. Realícense las gestiones, trámites y suscripción de documentos a que hubiera lugar y registros que fueran necesarios en el ámbito competencial de las instancias respectivas, siguiendo las formalidades necesarias y tendientes al cumplimiento del objeto del presente decreto. A lo mejor nos da una visión más general si vemos los transitorios en realidad la transición que va a haber hacia la creación de esta nueva ley. Artículos transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo 2. Se abroga el acuerdo gubernativo número 30, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de octubre de 1993, así como las disposiciones administrativas que contravengan al presente, por lo que todas las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con dependencias o entidades del gobierno del Estado, con dependencias o entidades de la Federación o de los municipios, así como cualquier persona física o moral, subsisten en todos sus términos, en cuanto no se opongan a las disposiciones de la Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua. Artículo 3. Los miembros de la Junta Directiva, así como los trabajadores de CECITECH que actualmente se encuentran desempeñando un cargo, comisión o empleo, independiente de la función que realicen, continuarán haciéndolo en los mismos términos y condiciones en que los vienen desarrollando al momento de la entrada en vigor de la presente ley. Artículo 4. El personal docente, administrativo, directivo y manual del CECITECH, sin importar antigüedad o asignación, continuará gozando de condiciones laborales, salariales y prestaciones iguales a las que guardaban antes de la entrada en vigor de esta ley, exceptuando las prestaciones de seguridad social que se regirán por lo estipulado en el presente instrumento legal. Los trabajadores que a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua gozan de las prestaciones de seguridad social con base en el artículo 33 del Acuerdo Gubernativo número 30, las seguirán disfrutando en los mismos términos y condiciones convenidas, o de aquellos que por disposición legal estén impedidos para incorporarse al nuevo régimen. Artículo 6. Los fondos institucionales de retiro y de vivienda serán finiquitados para dar paso al nuevo esquema de seguridad social integral, por lo que el ahorro generado para cada trabajador deberá ser entregado a cada uno de ellos al momento de firmar su afiliación a la institución con la que se convenga la seguridad social. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente, el CECITECH emitirá los reglamentos o las reformas a estos que sean necesarios para definir y determinar su organización y funcionamiento. Artículo 8. Inscríbase el presente decreto en el Registro Público de Organismos Descentralizados de la Secretaría de Hacienda. Firma licenciado Javier Procurador. ¿Alguien que quiera hacer uso de la voz, quiere hacer alguna participación, algún artículo, o quiere hacer alguna precisión? Aquí en el artículo 5 donde establece ¿De los transitorios? de los transitorios, Del decreto. de los transitorios, Ah, los transitorios. donde refiere al artículo 33 al acuerdo gubernativo,
que seguirán disfrutando se refiere a las personas que ahorita tienen pensiones libres del Estado, ellos seguirán con sus pensiones. Y dice, y condiciones o de aquellos que por disposición legal están impedidos para incorporarse al nuevo régimen. Ahí, ¿a qué se refiere a esas personas que no acepten IMSS? ¿Que se van a incorporar a otro distinto o se van a incorporar al que maneja el artículo 33? A otro distinto. Sería... Aquellos que estén impedidos, entiendo yo que por alguna situación de edad o El reglamento de IMSS establece que hay ciertas condiciones por las cuales pudieran llegar a no ser aceptado al instituto. Entonces, estas personas tendrán que ir a otro distrito. Dentro de lo mismo se refiere a la seguridad social y al servicio médico. ¿Sí? Entonces la seguridad social también estaría en otro distinto sistema de seguridad. Vamos a hablar de el artículo 33 maneja las personas que están en pensiones y aparte las que están ahorita en INSHUSAL, que ya no tienen pensiones, cómo se cubriría a los que no acepten IMSS, tanto en servicio médico como en seguridad social. Estamos hablando de que hay un grupo actual de 36 personas que gozan de prestaciones del Estado. Entonces, esas 36 personas seguirán gozando de las mismas prestaciones. Estamos hablando de que en el caso de que no hubiera, de que no todos se incorporaran a IMSS por cuestiones por posiciones legales, ellos seguirían disfrutando de lo que tenemos ahora. Eso es lo que significa que yo, servicio médico, nada más. pero con INSHUSAL. Pero la seguridad social de ellos, Digamos, como estamos ahorita. el fondo de retiro y el fondo de vivienda, Tienen fondos particulares, sí, tenemos aportaciones tanto y personales. personales que se administran, todos los trabajadores cuentan con ese Sí, todos, fondo, ¿no? todos tenemos unos fondos. Y ahí por entonces queda esta idea de ellos cuando tenemos, por ejemplo, en un caso una persona que ya medicina de trabajo le dijo no puedes trabajar ya, ver qué va a pasar con ella. Si va a seguir recibiendo su salario, su servicio médico, si se le va a retirar, se le va a liquidar con los fondos que ya tiene. O sea, eso es lo que me gustaría saber qué va a pasar específicamente con esos casos, que son a lo mejor la minoría, pero sí, Son pocos. aunque sea ¿habrá manera, yo hago una pregunta técnicamente, ¿habrá manera de que ese artículo 5º quede un poco más claro, más específico, no tan ambiguo? Digo, si al parecer en la mesa fuera ambiguo, podemos establecer una política y podemos aclararlo en su redacción y hacer las aportaciones que se acordaron. Igual ya con el antecedente de exposición de motivos, se da de que la persona del CCTECH, en su momento era a través de un acuerdo del gobernador que fue previo a la formulación de la ley de entidades paraestatales. Entonces trae muchos requisitos. Realmente ya ni corresponde ese marco normativo a la estructura actual del organismo ni a las atribuciones que tiene el organismo que posteriormente se ha ido actualizando con la suscripción además de los convenios con la federación, que realmente es donde se determina la operación y el financiamiento de la institución, los convenios que actualmente se suscriben con la federación, que se cubre todo este el esquema 50-50, ¿no?
porque eso nos puede generalizar como no determina, por ejemplo, el servicio a aquellos que no van a poder gozar de esta propuesta del IMSS. Bueno, o sea, que tengan la certeza de que se van a quedar con unos servicios médicos necesarios, o sea, y con las aportaciones que ahorita se tienen de los apoyos de la vivienda y retiro, o sea, para que no vaya ahí en perjuicio de los compañeros. Pudiera ahí sobreentenderse, digo, si yo no estoy involucrada en esto, pudiera decir, bueno, pues es que no dice, no especifica a qué servicio, y como la ley no está diciendo a qué servicio médico, pues que se les dé seguro popular o otro servicio. Que es con lo que se cuenta actualmente, ¿verdad? Sí. También no podríamos... A partir del 98, el personal que se incorporó a partir del 98 estaba presente. ¿Qué actividad tiene el compañero que está en este caso? ¿Cuántos tiene la escena? Son tres compañeros los que están ahorita en ese proceso. ¿Cuántos tiene la escena? Tendrá unos 60 años. No, de servicio. Ah, de servicio. Tiene, me parece que de 18 por ahí. Por ahí 17, 18 por ahí. En este escenario, pues, igual me respondo con esa pregunta y con la pregunta que hace, además que se ponen tres casos, pero tres casos más similares a este de Guadalajara. Sí. ¿Cuántos casos tenemos, cuántos casos habría que pudieran estar en base al reglamento del IMSS, a la establece una ley, que no pudieran ser beneficiados por esta ley, porque obviamente no pudieran ser incorporados a la reglamento del IMSS por su edad, que obviamente no tienen la antigüedad suficiente, no tienen demasiada antigüedad como para poder incorporarse a ser beneficiados por esta ley. Yo quisiera señalar que no es facultad nuestra de nadie más que del Seguro Social en determinar, ¿no?, quiénes de los trabajadores del CECITE pueden ser sujetos de vacunación. Entonces, yo pensaría que aquí no tendríamos que estar pensando casuísticamente, ¿no?, sino colectivamente. Es decir, estamos tratando del macro, ¿no?, y esta cuestión, ponernos a determinar en una mesa sobre la ley de casos específicos, nos va a distraer mucho. Sí considero, como dice Antonieta, ¿no?, la cuestión de si pareciera como que está un poco confuso el artículo, quisiéramos reflexionarlo, pues, en vías de resolver estos asuntos que por supuesto los estamos aquí presentes, estamos conscientes de los casos que existen en el colegio, pero sí como que determinar cuántos no podemos nosotros decir que van a ser 50 trabajadores porque son una determinada sería una vez hecho la alineación, la instancia que nos diría, oiga, esta persona no puede entrar por X razón en un año, en 2 años, a los 2 años puede entrar, pero eso lo determina el Centro Social. Entonces, como se me hace difícil estar especulando, ¿no?, que quiénes pueden ser, cuántos son, cómo no lo son. Planteamiento más precisamente para poder generar la ley pero sí para tener un dato para de alguna manera situar claramente están hablando y saber, porque bueno, estamos hablando de algunas suertes, es que la comunicación de esta ley con ciertas precisiones que tiene la diputada pues tiene satisfechos a los trabajadores en relación a la seguridad social, que lo que busca, y de alguna
suelto porque estamos hablando de este es el panorama que tenemos. Respecto a estas particularidades, ¿qué se puede plantear? Entonces, esa es la razón de la Precisamente en los transitorios va a quedar previsto esa situación no va de manera general, y va a haber tres previstos. Y los que ya tienen el servicio de pensiones estaban desde el 93 o antes del 98. 36. Sí, los que, en su mayoría, los que ingresen al IMSS y el Infonavit, con la ventaja de que bajo ese esquema da la flexibilidad de los fondos que se les entreguen, que les ayuden en su proceso para personarse en la antigüedad, De la constitución de su la constitución migratoria, y el menor de los casos, los trabajadores que no puedan ingresar a ese sistema, pues se quedarán bajo el esquema que actualmente gozan. De ese esquema, aparte de especificar el sistema que les tocaría a este tipo de personas, también me gustaría que se especificara con qué esquema de seguridad se va a retirar la persona que ya cumpla su edad de función y ya no pueda trabajar. Por ejemplo, tiene su fondo de retiro y tiene su fondo de vivienda. Nada más se le va a entregar eso. ¿Sí? Y va a seguir con el servicio médico de por vida o se corta su servicio médico. Porque queremos ver qué es lo que pasaría con esas personas que no van a tener hijos. Porque sería un poco injusto decir, oye, ya me voy a retirar y me quedas en servicio médico, que a lo mejor es lo que más les preocupa a la gente que ya está en avanzada edad. Entonces, no sé si se puede especificar también eso que va a pasar con esos casos. Para de una vez estar seguros los trabajadores, cómo me voy a jubilar yo que entro en el tercer esquema. No se pueda especificar de una vez ahí. Sí, me parece una pregunta interesante y obviamente relevante. ¿Qué pasaría con los del servicio médico? O sea, ¿qué pasaría con el servicio médico con los que no entran? Con los que no entran. En el IMSS. Exactamente. Y su seguridad social. He estado viendo. Pero con seguridad social entiendo. Bueno, hay algunos casos he visto en otras empresas que se le sigue pagando su quincena, se le sigue pagando el servicio médico hasta que la persona fallece. ¿Sí? Ya no se presenta a trabajar. Bueno, yo le pregunto a usted, porque ahorita, sin hablar de esto, como están ahorita los trabajadores del sistema, ¿quién se retira? ¿Cómo se va a hacer? No se ha retirado nadie más que los que están en pensiones. Ahorita tenemos esos tres casos que estamos viendo que ya la medicina de trabajo les dijo ya no puedes trabajar, pero todavía no se ha resuelto cuál va a ser su manera de salir de ese sistema. Ajá. Entonces, ese es el esquema que me gustaría ver, que se pudiera a lo mejor mejorar y como mínimo darle servicio médico y de por vida. La institución, el colegio, no está diseñado para soportar el pago a los que se reciben. Así simplemente se necesita su fondo de ahorro de vivienda y se le terminó el servicio médico, se terminó completamente. Entonces, habría que buscar un esquema de seguridad social. Lo que hemos estado nosotros buscando, solicitando, para que las personas que no van a estar por el reglamento que te impide, las enfermedades preexistentes, etc., cuenten con una institución que permite esa seguridad social, que no le va a decir y que no le va a rechazar. Son importantes los datos para saber si cabe alguna propuesta que realmente sea soportable. Otra, bueno, eso me llama. Otro planteamiento de lo que he expuesto o alguna proposición. Yo quisiera que viéramos el artículo 32, porque me llama la atención. Dice, las relaciones laborales del personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo y los demás ordenamientos y reglamentos que la Junta Directiva.
los que deberán aplicarse a la legislación aplicable gozarán de las prestaciones de seguridad social acordadas con la Constitución. Entonces, estos capítulos espero que la ya no tenga que se la quite el tiempo. Cosas de prestaciones de ley bajo ese régimen. Yo imagino que va a haber un reglamento de trabajo, prestaciones superiores a las de ley, y esas, en ese caso, corresponderían a la Junta de Gobierno establecer. Yo pensaría que esto va, licenciado Quiñón, en el sentido de que habiendo un sindicato popular, la asistencia de un contrato, la cuestión de que las prestaciones que se negocian cada 2 años, ¿no? La Dirección General no tiene la facultad, si no es autorizado el autorizar las demandas de los trabajadores por la revisión del contrato. Yo imagino que es en esa línea, pero en el marco de la ley federal de trabajo. Sí, entiendo la explicación, o sea, sí, me parece muy lógico. Nada más que en la redacción gozará de las prestaciones de seguridad social. O sea, no se habla de prestaciones ahí son de las prestaciones, ajá. eliminar la seguridad social, o sea, sí está. Creo que estaba. Sí, ¿verdad? Porque ahí nomás me encargona. Estaba tan presente ese aspecto que yo creo que ya establecidas en la implementación de los institucionales. Sí, autorizado. Más compañeros. Algunos otros puntos que tengan identificado como Quiero comentar algo que es más cuando el trabajador tiene diferente servicio médico a otro, no anda una diferencia de la laboral de la institución y de instituciones y la formación de Pues es que ha sido una historia del colegio. O sea, por eso creo que se hablaba de la exposición, que no se le lectura la exposición de motivos, pero el colegio se crea con unas prestaciones exclusivamente para los administrativos. O sea, prestaciones de funciones del Estado que incluían exclusivamente al personal administrativo, no a los docentes. Y es lo que se trata de dar ahorita, pues, prestaciones para todos, ¿verdad? Porque si nos vamos al antecedente, así nació el colegio. Luego ya con el tiempo, incluso las prestaciones que se daban a los administrativos se cierran en 1998 y a partir de 1998 gozamos de otras prestaciones como el servicio. Entonces es la historia misma del colegio la que ha venido haciendo esa distinción, que es lo que se trata ahorita, y todos somos iguales. pero hay diferencia entre los sentidos. Porque la historia que me comentaba es de administrativo. Y los docentes ahorita tienen exámenes. También va a haber Los que no pueden. Si no pueden entrar, porque no sabemos, ¿verdad? Si esto es algo que está en el reglamento, pero realmente no sabemos si vaya a haber docentes que no. En un momento determinado,
vivienda, o sea, si no llegara a entrar, pues a ellos efectivamente no estarían en el IMSS y otros estarían gozando de su Habría alguna obligación cuánto se necesitan para incorporar y garantizar la seguridad social de los trabajadores en el sentido de cubrir a la mayoría. Ya las circunstancias ya no dependen de la institución, sino dependen de esa educación institucional de seguridad social, que es lo que los deja en esa posición de pues no es significativo, a fin de cuentas se le va a garantizar que va a continuar con los servicios de seguridad social y de salud con los que contaba hasta el día de hoy. En el momento que a mí como trabajador me entreguen mi fondo al asegurarme en el IMSS, en el momento que a mí me entreguen mi fondo de retiro de vivienda, bueno, yo tengo la responsabilidad y la decisión, y yo meto esa aportación o ese dinero a una FOR para seguir ampliando, o ya es decisión propia si me lo gasto en ese mismo día, o esos días. No, eso sería una decisión personal de cada uno de los trabajadores. Lo que sí nosotros hemos estado sugiriendo es, bueno, que ese dinero lo metan a su favor del económico, lo metan a su favor del seguro social para que conduzca la bolsa, para que, pues no vayas y te compres, ¿no? Sino que eso vaya engrosando la cantidad de dinero que tú tengas en el afore personal, ¿no? Cada uno de tus trabajadores. Es una decisión del trabajador y ya es. Sí. Tocando un poquito de historia, cuando se formó ese CITES, era empezó a dar pensiones a los administrativos, ¿verdad? Duró 5 años, cuando se convenía a comenzar, viene el capítulo 4 de la Constitución General. Aquí la pregunta es, ¿por qué se dejó de otorgar las diversas pensiones o el tiempo que se aplica a los administrativos? Si en el capítulo 4, no hay las condiciones generales, ahí mismo dice que se están limitando los derechos de los trabajadores. Pueden poner en las condiciones generales del capítulo 4. Pero se deja de prestar pensiones libres no porque el colegio lo exigiera, sino porque pensiones existían de dar un poco más. Es que también, bueno, vamos a tocar puntos que a los que estamos en esta mesa, a ninguno de los que estamos aquí, pues se nos estuvimos, bueno, ustedes como trabajadores sí, no somos responsables, pero yo toco un punto medular, o sea, en el 93 cuando se creó ese CITES, en el momento de los administrativos hacer esa separación de que los administrativos deberán de tener pensiones y los docentes podrán, o sea, desde ahí, pues, o sea, también la autoridad, no es que la palabra lo permite, pero también le da un cierto margen de que quiero sí, si no, no, pero pues bueno, en ese momento, ahí era también cuestión de los trabajadores, ¿no? Que estaban en ese momento luchando por esa parte. O sea, ninguno de los corresponde. También en el 98, cuando se cierra pensiones, bueno, o sea, eso no estaba, estuvo mal, pero no estuvo en nuestras manos. En el 2014, cuando se hace la reforma de pensiones, cuando entran
cientos de trabajadores del Estado. Ahí debían haber entrado los trabajadores del CECITEC, para mi parecer, ¿verdad? O sea, pero ese régimen que nada más es efectos de aportar, pero no tienen ni créditos, ni servicio médico, ni apoyo de vida. Y realmente la aportación se duplicó de un 4%. Pero si le preguntamos a los 3 o 1 o 5 que ya están para jubilarse, o los que no pueden trabajar ya, pues a ellos obviamente sí les pudo haber convenido, ¿verdad? Pero bueno, en el 2014 no se hizo. Entonces, hoy lo que se pretende con esto es empezar, malamente si quieren desde cero, pero con una posibilidad, una opción. Digo, no es lo más bonito, las palabras más dulces que se pudieran escuchar, pero vamos construyendo juntos una guía, una ruta en donde podamos de manera muy real, porque si le queremos meter a este documento razones también que son reales, pues no nada va a ser, pero vamos construyendo una ruta juntos. Ahí que no, era el comentario que están haciendo la exposición de motivos. La exposición de motivos. Se hace mención precisamente de eso que fue suscrito el convenio con el ISAT, que solamente otorgarán el servicio médico. Pero a la fecha cerca de 1.300 trabajadores, algunos con 23 años, no cuentan con esta flexibilidad entera, lo que violenta, por un lado, entonces esta ley, si se aprueba, va a ir violentando a las personas que no entren ahí. O sea, no van a tener derecho, como lo mencioné por el reglamento que no respecta de la afiliación aquí, se van a quedar en ISAT. Y al momento de irse o de retirarse, se van a llevar sus fondos, se quedan en el servicio médico, y entonces esta ley que se va a aprobar va a tener violentando los derechos del trabajador. Yo creo que el planteamiento que se ha hecho, ya las similitudes que se han planteado aquí, con ustedes y también cada también la Dirección General, nos permite buscar alternativas. Si esta ley se aprueba, lo que se busca es adicionarle a esta ley algo que le garantía a la gente que no puede procurar una alternativa que construyamos juntos desde los planteamientos que se vayan haciendo para evitar esto. Entonces, ¿hasta dónde se ha planteado? ¿Hasta dónde pueden soportar las instituciones financieramente situaciones de cierto grupo que está en un rango de edad determinado? Pues es un propósito de la clase. Bueno, no solamente estamos para conocer la propuesta, perdón, la iniciativa, sino para hacer propuestas que permitan cierto margen y cierto grado de satisfacción. Es que algo que se tiene que destacar aquí, desde mi opinión, desde el punto de vista técnica parlamentaria, es precisamente estamos creando una ley de sentido general. Comprendo que va a haber muchos casos en específico que se van a tener que solucionar y que a lo mejor ni siquiera va a alcanzar a comprenderse con la materia transitoria, pero que van a ser casos que se van a tener que atender eventualmente, ya sea a través directamente de acuerdos con el Ejecutivo o se tendrán que solucionar, pero para eso sí tendríamos nosotros que comprender o tener más o menos una noción de cuántos casos estamos hablando que se hubiera alguna situación en específico para saber desde qué punto de vista se atiende, si legal, transitorio o ya en específico cada caso. O sea, si estamos hablando de
¿cuántos casos son? La cantidad de tres, pero 3 casos. que lo tienen ellos claro, pero a fin de cuentas. Que obviamente esta mesa va a servir de aporte en ese sentido, sin embargo, en el texto legal pues, va a ser difícil que podamos incluir realmente esas excepciones, porque realmente esos son excepciones. Y transitoriamente también va a ser difícil poder cubrir esas excepciones específicamente. Se hará todo lo posible transitoriamente para tratar de atender los casos de la manera menos ambigua y más general que podamos. Sin embargo, va a haber casos que van a escapar tanto a la materia legal, a la ley orgánica, a la materia transitoria, que tendrá que ser atendido por la calendarización, Voy a invitar a la Secretaría Técnica que intenta bien invitar a la Secretaría del Trabajo, un especialista en Derecho Laboral, para la siguiente reunión. Yo creo que este primer acercamiento es de lo más complicado para ver las dudas y planteamientos de los sindicatos, en el sentido que obviamente el tema es el social, pero sí, pues bueno, con un especialista en Derecho Laboral podemos tener algunas precisiones de algo que no vamos a cometer. Claro. Bien, el acuerdo original de la reunión de comisión fue precisamente que esta mesa fuera los días jueves. Se procurará que sea a la misma hora, 11 de la mañana, se procurará que sea en la misma sala para que no ya irnos a cuando. Ahorita tenemos un problema, El obviamente, jueves pero sería la firma. no, por eso en el oficio se les hizo llegar, varía para el día miércoles, porque tenemos un evento de una sesión solemne. Perdón, ¿qué? El miércoles es la siguiente semana. 16. Bien. ¿A qué hora termina la sesión? Lo que pasa es que se va a abrir un extraordinario precisamente y luego va a seguir la solemne y luego a lo mejor se va a ejecutar una sesión extraordinaria y va a seguir el extraordinario dependiendo del orden del día que nos tengan el extraordinario, si es que se van a dar cosas que tendríamos dificultad para terminar. El viernes tendríamos una mesa con bueno, podemos hacer la cosa. El viernes, vamos a recorrerlo hasta el viernes próximo. Nada más habría una variación en la siguiente semana. Para el día viernes 17. No, 18. El viernes 18. En lo posterior sería a las 10 de la mañana, el viernes 18, pero en lo posterior procuraremos que sea el miércoles hasta una hora en esta misma sala y ahora misma programación. Perdón, me parece. El acuerdo original. El acuerdo 30 del 93 para poder también tener como el antecedente. También tu correo y te lo envías. Licos crea una de la asistencia para levantar también los correos. Claro que sí. De la cual de los algunos que quieren Perdón, no les comentaba que quieran pensar en los transitorios. La propuesta también es, bueno, ya una parte se destacó los transitorios. El asunto que nos interesa, particularmente los trabajadores de la organización. La idea y el planteamiento es que ustedes tienen observación en estos artículos que llaman la atención, busca que hay que proponer o adicionar algo, pues vayan para la dirección.
La dinámica y la velocidad en que podamos avanzar en esta mesa depende de todos nosotros. O sea, si tenemos que tenerlos toda una reunión en un solo artículo, porque tenemos, no hay ningún problema. Sin embargo, si ustedes ya traen por adelantado los puntos en los que ustedes tengan particular interés, pues con toda confianza podemos adelantarlos y atenderlos. Lo que sería bueno es que se compartiera con los integrantes de la mesa para que las preocupaciones o aclaraciones que son hacer, también las conozcamos todos y venir también con elementos por esas preocupaciones. Bien, por adelantado las participaciones que ellos puedan tener en algún momento. Bien. ¿Un día antes? ¿O cuándo? Sí, podrían hacérmelas llegar a mí, a mi correo electrónico, algunos los pongo en pantalla, cuando tengan algún tipo de observación por adelantado, al menos 24 horas, para hacérselo llegar a todos los miembros de esta mesa. Si ustedes tuvieran a bien ya algún tipo de observación o redacción sobre un artículo que fueran a tratarlo en la siguiente reunión, me lo hicieran llegar al menos con 24 horas de antelación. ¿Sí? Ahí se los pongo en pantalla si quiere tenerlo, ¿no? Sí, es minúscula la J, perdón. Ya te pongo el cursor ahí, no sales tú, ¿no? Ya. Sí, podemos ya iniciar, si quieren, con el articulado. En esta ocasión no le damos tiempo. Ustedes me digan. Bien. Bien. Si gustan, iniciamos por el título. Obviamente de la ley, ¿están todos de acuerdo con el título y el título es correcto? Cabe la palabra orgánica. Tendríamos que precisar si es ley orgánica para que en todo el documento sea ley orgánica o nada más ley del colegio. Sí, en ese sentido no hay ningún problema. Puede ser de cualquiera de las dos formas, pero decidirlo desde un principio y irlo cambiando ya posteriormente cuando vayamos encontrando cada caso particular. Es propiamente una ley orgánica. O sea, desde el punto de vista técnico es una ley orgánica, por lo tanto sí cabría la palabra orgánica, pero si hay algún tipo de razón por la cual sea ley, entonces, en lo posterior del documento, cada vez que encontremos ley orgánica, ahí glosario, claro. En el artículo 1, esta ley es de observancia general y obligatoria para la Junta Directiva de Gobierno, personal y alumnado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua. Para los efectos de esta ley se entenderá por CECITECH al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Chihuahua. Centro, al centro educativo denominado EMSAD, EMSAD, o Centro de Educación Media Superior a Distancia, dependiente del CECITECH, que ofrece el modelo educativo con enfoque en competencias a través del plan de estudios del bachillerato general en la modalidad escolarizada, opción presencial. No sé si cabría hacer algún tipo de modificación a la palabra centro, porque podemos estar manejando en otro sentido de la ley y puede resultar ambiguo. Me parece que es una palabra muy general. A nivel nacional, de hecho, son los CENSAT, que son Centros de Educación Media Superior a Distancia. Entonces, CENSAT. CENSAT. No, a nivel nacional son CENSAT. CENSAT. CENSAT por la C por el... Pues me parece más ocupado manejar CENSAT. Pero acá ya, o sea, es más algo tradicional que se ha creado. La nomenclatura ha sido organizada, así están registrados, las claves de centro de trabajo están como SAT. Voy a dejarlo todo en mayúsculas por la cuestión de... Igual son CENSAT y luego Centro de Educación Media Superior a Distancia, ¿no? Ok. Bien. Perdón. Es que era, o sea, nosotros decimos, tenemos 52 centros y planteles, porque el plantel es el que imparte educación tecnológica y el ENSAT o centro son los de educación bachillerato general. Vaya, pero el manejo común que ustedes tienen en el vocabulario para referirse al centro es CENSAT. Entonces, para hacer la ley lo más práctica y viable posible, creo que nos apegamos al vocabulario que ustedes ya manejan. Bien, plantel. Pero se va a quedar así, EMSAT, al centro educativo denominado otra vez EMSAT. Al centro educativo, o más bien al Centro de Educación Media Superior a Distancia. Bien. Plantel, al centro educativo denominado CECIT, dependiente del CECITECH, que ofrece el modelo educativo con enfoque en competencias a través del plan de estudios del bachillerato tecnológico con educación bivalente en la modalidad escolarizada, opción presencial. ¿Solo hay un plantel? En lugar del plantel CECIT, ¿no? Para tener congruencia con... CECITs, ¿verdad? Al centro de control. ¿Sí? Al plantel educativo dependiente de... Ok. Bien, director general, a la persona que ejerce las funciones y facultades que la ley de entidades paraestatales denomina coordinador general. Artículo 3. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua es un organismo público descentralizado del Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado a la Secretaría de Educación y Deporte y con domicilio en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Artículo 4. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua tiene como objeto
Impartir educación de calidad en el nivel medio superior bajo el modelo educativo y en las modalidades autorizadas por la Secretaría de Educación Pública. Fracción 2. Facilitar el acceso de los jóvenes al conocimiento y a la preparación técnica y propedéutica en el nivel medio superior, particularmente a los avecindados en comunidades rurales o semiurbanas. Fracción 3. Promover un mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y contribuir a la utilización racional de los mismos. Fracción 4. Reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares o extracurriculares debidamente planeadas y ejecutadas. Y fracción 5. Promover y difundir a la actitud crítica derivada de la verdad científica, la previsión y búsqueda del futuro con base en el conocimiento objetivo de nuestra realidad y valores regionales y nacionales. ¿Sí? Nada más ahí, pues, ya utilizamos ese techo en el glosario. Una vez. ¿Ya utilizamos qué, perdón, Nick? Si establecimos ya ese techo en el glosario, pues ya estamos faltando, ¿no? Sí, claro. Y darle la I. Sí. No. Para el caso de reformas, se batalla a veces, hay que moverle más. Bien, ese tipo de detalles sí obviamente se van a ir corrigiendo también en forma y estilo. Lo que pasa es que la I y los puntos y comas tienen su razón de ser porque cuando se enumeran una serie de fracciones quiere decir que se tiene que cumplir absolutamente con todas y no es opción nada más tomar alguna. Entonces sí es relevante el comentario de quitarla ahí y en relación a que todas las demás tienen punto y no tienen punto y coma en todas las demás fracciones. La I va cuando hay punto y coma en cada una de las fracciones, esto significa que se tiene que cumplir con todos esos requisitos para que se valore un solo elemento, en este caso el objeto, ¿no? Pero puede ser cualquiera de estos para hacer el objeto. Bien, artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, el CECITECH tendrá las siguientes facultades y obligaciones. Es correcto desde el punto de vista también de derecho administrativo aumentar atribuciones a los docentes Bien. Fracción primera, impartir educación de calidad en el nivel medio superior bajo el modelo educativo y en las modalidades autorizadas por la Secretaría de Educación Pública. Fracción segunda, establecer, organizar, administrar y sostener centros y planteles en los lugares del Estado que estime convenientes, necesarios y posibles. Que se estime, ¿no? Sí, y pues ahí los centros y planteles, ya modificamos el glosario. Sí. Nada más agregar los centros para ya quitamos lo que era centro y plantel. Sí, pero, entonces ahí sería... pero por ejemplo, son los centros. Sí, son los planteles. Entonces queda bien. Vaya, el glosario es flexible, efectivamente. Permite que se quede centros. Pero bajo su opinión o la opinión general es correcto también, digo, cuando sea necesario especificar que estamos hablando de es que en el lenguaje ordinario así identificamos, o sea, entre nosotros sabemos, cuando están hablando de un centro sabemos que es un examen, cuando están hablando de un plantel sabemos que es un Bien, fracción tercera, formular y adecuar sus planes y programas de estudio. Fracción cuarta, expedir certificados de estudio, diplomas y títulos de técnicos profesionales. Hay las tres cosas, hay diplomas, títulos, perdón, certificados, diplomas y títulos. Es correcto. No estamos haciendo una numeración nada más general. Los
Los egresados de los CITES tienen egresan con un certificado, con un Ok. ¿Y diplomas en general son para...? Diplomas son cuando tenemos la capacitación interna de nuestros profesores. Bien. Esta pregunta es en relación porque ya nos tocó a nosotros analizar la ley de profesiones y obviamente surgía la inquietud respecto a que son documentos registrables en relación a profesiones y obviamente tenemos que sancionar los que sí existan y que no estemos haciendo una enumeración nada más general de documentos que se piden con profesiones, sino específicamente si haya certificados, diplomas, sí, bien. Organizar su estructura administrativa conforme a las previsiones de este ordenamiento. Diseñar y ejecutar su plan institucional de desarrollo. Fracción séptima, establecer equivalencias de estudio del mismo tipo, grado o modalidad educativa realizados en instituciones nacionales o extranjeras. Fracción octava, organizar y desarrollar programas culturales, recreativos y deportivos. Fracción novena, apoyar al personal directivo, docente, administrativo y de apoyo para su superación permanente, procurando mejorar la formación profesional y técnica en cada nivel de conformidad con las leyes aplicables. Fracción décima, producir programas de orientación educativa constantes y permanentes. Orientaciones. ¿Es correcto, ¿verdad? ¿Plural? ¿Orientaciones? No. ¿Orientación? Realizar convenios con otras instituciones mexicanas o extranjeras, estando siempre a lo dispuesto por la normatividad aplicable. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones. Claro. En la fracción 10, producir programas de orientación educativa permanentes. Nosotros debemos de tener programas de orientación tanto educativa como vocacional, orientación vocacional y educación educativa. ¿Ustedes los producen? Vienen a nivel nacional, son a nivel nacional y aquí hay contextualización de los programas, pero realmente, bueno, la normativa, tratándose de programas, nuestro proceso es que llegan de la Coordinación Nacional de los CITES, llega el proyecto y se tiene que pasar por junta directiva. La junta directiva en uso de sus atribuciones lo autoriza y se empieza a operar. Entonces aquí a lo mejor cabría la pena, no sé, autorizar programas, porque si no ciertamente no los producimos. Planes y programas. Entonces, ahí también se termina. Autorizar o implementar. Sí. Yes. Bien. Fracción 13. Instrumentar todo tipo de evaluaciones que tiendan a mejorar la calidad educativa de los servicios prestados. Fracción 14. Evaluar el servicio educativo que preste cada centro o plantel del CECITECH, aplicando los criterios y métodos de evaluación establecidos por la Secretaría de Educación Pública.
reportar anualmente a la Secretaría de Educación Pública los resultados de las evaluaciones de cada uno de los centros y planteles dependientes del CECITECH. Proporcionar a los alumnos los medios de apoyo para el aprendizaje, tales como materiales audiovisuales, servicios de biblioteca, prácticas de laboratorio, sesiones de grupo, mesas redondas y los demás que se deriven de los métodos modernos de enseñanza-aprendizaje. Fracción 17, otorgar las facilidades e información que requiera el personal autorizado de la Secretaría de Educación Pública que lleve a cabo funciones de asistencia académica, técnica y pedagógica. Fracción 18, observar las disposiciones académicas correspondientes a la educación media superior que imparte la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Fracción 19, proporcionar a la Secretaría de Educación Pública la información estadística que solicite. Fracción 20, coadyuvar con las autoridades correspondientes en los procesos de evaluación del servicio profesional docente, conforme a la normatividad aplicable, y organizar y ejecutar los procedimientos administrativos y derivados de aquellos. Fracción 21, promover la aplicación de un sistema de seguimiento de egresados e informar periódicamente del mismo a la Secretaría de Educación Pública. Perdón, ¿este sistema va a estar regulado posteriormente a través de reglamentos o ya se encuentra vigente? El seguimiento de egresados, sistema de seguimiento de egresados. Perdón, 21. Ese ya llevamos un sistema de egresados. Okay. Muchas de las acciones que comienzan con y aquí estamos hablando de los sectores de sería mejor ponerlas en las atribuciones del director, de los docentes, del administrativo, porque se significa, por ejemplo, proporcionar a la Secretaría de Educación Pública va a ser el resultado de las posibilidades de información que estamos hablando de No, lo que está diciendo sería el colegio de sí. O sea, a ver si entendí bien. Lo que propone es que se establezca ya en específico a cada nivel o funcionario o puesto que le va a tocar de estas instituciones. Porque parece que estamos en las atribuciones, luego hay un apartado que habla de una estructura que corresponde a cada dirección. Yo lo digo por la redacción, que se tiene así como más hacia una persona específica para llevar a cabo Esas son atribuciones generales del currículum, ya se van tratando por áreas administrativas específicas. Comentarle, si se tiene que reportar la estadística a la Secretaría de Educación Pública, lo hace la directora a nombre como representante de Bien, fracción 23. No, perdón, fracción 22. Reglamentar lo que el derecho corresponda para el mejor funcionamiento del CECITECH, con el objetivo de mejorar la calidad educativa de los servicios que presta.
arquitecto, pero Esa es una de las atribuciones que tiene la Junta Directiva. ¿Emitir los reglamentos necesarios? sí, como la normatividad. La normatividad para que no Emitir la normatividad reglamentaria necesaria. Está bien. Está poniendo Pero va a poder emitirlo directamente. Los reglamentos se tienen que pasar a través de la Junta Directiva. Junta Directiva. Pero se entra dentro de la Constitución, no necesita que se haga. Bueno, ¿les parece esa redacción? Emitir la normatividad reglamentaria correspondiente para el mejor funcionamiento del CECITECH con el objetivo de mejorar la calidad educativa de los servicios que presta. Bien. Fracción 23. Formular los anteproyectos de presupuesto anuales de ingresos y egresos, así como llevar un sistema de control contable, presupuestal y de recaudación. Las demás que sean afines a su naturaleza y que se deriven de este y otros ordenamientos. Bien, artículo 6. Las bases para que el CECITECH cumpla con su objetivo, ejerza sus facultades y atienda sus obligaciones han quedado establecidas en los convenios de coordinación y apoyo entre el Ejecutivo del Estado y la Secretaría de Educación Pública, en los que además se determina el monto de las aportaciones anuales de cada una de ellas, así como los procedimientos para hacer efectiva dicha aportación y supervisar la exacta aplicación de los recursos que se expresan mediante un anexo de ejecución anual. Bases para que se CECITECH. Las bases que las bases, ¿verdad? Porque el objeto del CECITECH ya va a ser determinado por esta ley, no por los, bueno, a mi parecer. Tiene sus convenios, las bases financieras. Vaya, por eso, definir bases financieras, bases administrativas. Estaría cuadrando ahí con la redacción del anexo del convenio. Bien. Capítulo 2 de la organización y funcionamiento. Artículo 7. Derivado de esta ley, el CECITECH aprobará los reglamentos necesarios para definir y determinar su organización y funcionamiento. Ya había estado establecido en las resoluciones anteriores, sin embargo, no obsta para estar en este capítulo. Artículo 8. Las autoridades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua serán, fracción primera, la Junta Directiva; fracción segunda, el Director General; fracción tercera, los directores de área; y fracción cuarta, los responsables de centros y directores del plantel. No hay más autoridades que estas. Además se considera personal docente, alumnado, personal administrativo y personal de apoyo, ¿verdad? Bien. Artículo 9. La Junta Directiva será la máxima autoridad y estará conformada por 7 miembros, designados de la siguiente manera. El o la titular de la Secretaría de Educación y Deporte, quien lo presidirá. El o la titular de la Secretaría de Hacienda. 2 representantes del Gobierno Federal designados por el Secretario de Educación Pública. Fracción cuarta.
un representante del sector social designado por el Ejecutivo Estatal. Y fracción quinta, 2 representantes del sector productivo que participen en el financiamiento del CECITECH a través de un patronato constituido para apoyar la operación del mismo, los cuales serán designados por el propio patronato conforme a su normatividad. ¿Este patronato ya opera o va a ser de creación? Ya está autorizado. El director general del CECITECH participará como secretario de actas y acuerdos, con voz pero sin voto en las reuniones, fungiendo además como su órgano ejecutivo. Bien, artículo 10. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones. Fracción primera, establecer las políticas sectoriales del CECITECH en congruencia con el programa sectorial correspondiente. Fracción segunda, discutir y aprobar en su caso los proyectos académicos que se le presenten y los que surjan en su propio seno. Artículo tercero, estudiar y en su caso aprobar y modificar los proyectos de planes y programas de estudio, mismos que deberán someterse a la autorización de la Secretaría de Educación Pública. Fracción cuarta, expedir el estatuto orgánico, los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de su competencia, necesarios para la buena organización y funcionamiento del CECITECH. Fracción quinta, aprobar los programas y los presupuestos del CECITECH, así como sus modificaciones, sujetándose a lo dispuesto en las leyes relativas del Estado y en su caso a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas. Fracción sexta, aprobar anualmente previo informe del órgano de control interno y del dictamen del auditor externo los estados financieros. Fracción séptima, nombrar a los directores de área a propuesta que haga el director general. Reglamentar la integración de la comisión dictaminadora externa y designar a sus representantes. Fracción novena, integrar el Consejo Técnico Consultivo que apoyará los trabajos de la Junta Directiva. Fracción décima, analizar y aprobar en su caso los informes que rinda el director general con la intervención que corresponda al órgano de control interno. Fracción decimoprimera, aceptar las donaciones, legados y demás deliberaciones que se otorguen a favor del CECITECH. Fracción decimosegunda, fijar las reglas generales a que deberá sujetarse el CECITECH en la celebración de acuerdos, convenios y contratos con los sectores público, social y privado para la ejecución de acciones en materia de política educativa. Fracción 13, presentar a consideración de la Secretaría de Educación Pública los estudios de factibilidad de las localidades donde se justifique la creación de centros y planteles. Fracción 14. Autorizar las acciones para la legalización de los predios destinados a la construcción de cada uno de los planteles o centros del CECITECH, así como para el establecimiento de los servicios públicos necesarios. Fracción 15. Aprobar acciones para la obtención de recursos adicionales destinados a la operación del CECITECH. Fracción 16. Definir las bases conforme a las cuales podrá otorgar reconocimiento de validez a estudios realizados en establecimientos que impartan el mismo ciclo de enseñanza. Fracción 17. Nombrar personal para la supervisión de los asuntos financieros del CECITECH. En la fracción 16, para efectos de reconocimiento de validez de estudios, ya está establecido, ¿no?, un procedimiento para reconocimiento de validez de estudios por parte de la Secretaría. Porque ahí estamos dando las facultades a la Junta Directiva de definir las bases para reconocimiento cuando ya fue facultad de la Secretaría ese reconocimiento de validez, no le correspondería a la Junta Directiva. Eso es correcto, licenciado. De alguna manera está escapando.
Es que ya hay procedimientos de validez establecidos por la propia Secretaría de Educación y Deporte y obviamente Educación Pública también. Okay. Nombrar personal para supervisión de los asuntos financieros del CECITECH. ¿Hay en relación en nombrar personal para supervisión de los asuntos? ¿No hay un órgano de control interno ya? ¿Externo? Realmente habrá que ver cómo queda, porque antes la Contraloría te nombraba comisario y luego te ponía un auditor externo. Habrá que ver ahora el marco de los órganos internos de control. Voy a dejarlo en rojo y adelante vemos si se cabe todavía. Me llamó la atención, obviamente, porque estamos hablando de la... Bien, fracción 17, las demás no conferidas expresamente a otro órgano o que se deriven del estatuto orgánico. El rojo. Lo que pasa es que Lo que pasa es que en amarillo estoy poniendo las referencias que vayan a ir hacia el traigo mi copia. Muy bien. Verde peligroso Sí, el rojo, todo lo que tengamos que checar más adelante, en amarillo, todo lo que se vaya al glosario o que vaya a poder quedar en un glosario. Bien. Artículo 11. Los miembros de la Junta Directiva, perdón, en la fracción 17, las demás no conferidas expresamente a otro órgano, se me hace un poco arriesgado, otorgárselas directamente a la Junta Directiva. Las demás que se deriven del estatuto orgánico. Artículo 11. Los miembros de la Junta Directiva, a que hace referencia en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 9, serán designados y removidos por la autoridad competente. El resto de los miembros durará en su cargo 3 años. Fracción primera, segunda y tercera. Él o la titular de la Secretaría de Educación y Deporte. Él o la titular de la Secretaría de Hacienda. Y 2 representantes del gobierno federal designados por el secretario de Educación Pública. Sí, obviamente cuando haya cambios en las respectivas secretarías, es propuesto, no por persona, inclusive. Bien. Inclusive creo que no va. O sea, obviamente, porque estamos hablando de que no es la titularidad, no es una persona específica. Si elegimos este artículo tampoco no pasa nada. Sí, pero podemos invertirlo, o sea, los miembros de la Junta que ocupen la fracción, las otras 3 fracciones, naturalmente, bueno, lo voy a poner en sentido positivo. Sí.
Nada más la letrita si quieren. Artículo 12. Para el cumplimiento de las facultades establecidas en las fracciones segunda y tercera del artículo 10, la Junta Directiva contará con el apoyo del Consejo Técnico Consultivo, que será un órgano integrado por especialistas de alto reconocimiento académico y profesional, con funciones de asesoría y recomendación. El número de miembros que lo integran, así como la forma de designación de cada uno de ellos, su organización y formas de trabajo estarán establecidas en las normas reglamentarias. El personal académico del CECITECH podrá participar en este consejo. Sí, ¿dónde está? Artículo 13. Por cada titular como miembro de la Junta Directiva se hará respectivamente el nombramiento de un suplente por parte del representante propietario. Artículo 14. La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de cuando menos 5 de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre el presidente o quien lo supla. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad. Artículo 15. La Junta Directiva sesionará en forma ordinaria bimestralmente y en forma extraordinaria en cualquier tiempo, dependiendo de la naturaleza del asunto a tratar. Las sesiones de la Junta Directiva serán convocadas por el presidente, por su decisión o a petición de alguno de sus miembros. La convocatoria con el orden del día deberá ser enviada a los miembros de la Junta Directiva con una antelación no menor a 5 días hábiles, acompañada de la información y documentación correspondiente, que permita conocer los asuntos que se vayan a tratar. 5 días hábiles no es una enfermedad. ¿No quieren que se los pregunte? Lo que pasa es que, ¿no te crees que es fácil? O sea, yo sí pienso que 5 días es correcto. No, a mí no me parece que sea mucho. Son hábiles, ¿no? Son hábiles. Pero esto es ley de entidades particulares, ¿no? La ley de entidades particulares ha sido Sí, pero lo que me refiero es que 5 días hábiles se me hace. No sé, pero ya ustedes. Es su ley. Digo, yo por la experiencia que tenemos aquí en el Congreso del Estado, si tuviera que sacar para una reunión de 5 días hábiles, lo facilitaría la reunión. Pero más rápido. Bueno, así que Sí. Acompañada de la información y documentación correspondiente que permita conocer los asuntos que se vayan a tratar. Artículo 16. El cargo de miembro de la Junta Directiva será honorario. Artículo 17. El director general del CECITECH será nombrado por el gobernador del estado. Durará en su encargo 4 años, pudiendo ser confirmado para un segundo periodo. El gobernador del estado podrá remover al director general del CECITECH antes de que concluya su periodo, cuando lo considere necesario para el buen funcionamiento del organismo. Artículo 18. Para ser director general se requiere, fracción primera, ser ciudadano mexicano. Fracción segunda, poseer título de licenciatura o su equivalente. Fracción tercera, ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio profesional. Y fracción cuarta, no encontrarse en alguno de los impedimentos para ser miembro del órgano de gobierno señala la ley de la materia. ¿Del órgano de gobierno? Artículo 19. Son facultades y obligaciones del director general las siguientes.
Pero aquí no queda Pero derecho. lo que sugieren es de que se quede como estaba anteriormente. Administrar, perdón, fracción primera. Perdón, esa modificación que hice es por lenguaje incluyente para no ponerme el la o el. Fracción primera, administrar y representar legalmente al CECITECH con las facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley y sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que las ejerzan individual o conjuntamente. Para actos de dominio requerirá de la autorización expresa de la Junta Directiva para cada caso concreto. Revocar los poderes que otorgue, desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias y querellas y otorgar el perdón en su caso, formular y absolver posiciones y en general ejercer todos los actos de representación y mandato que sean necesarios, incluyendo los que para su ejercicio requieran cláusula especial en los términos que señalen las leyes. Fracción tercera, formular el programa institucional y sus respectivos subprogramas y proyectos de actividades, así como los presupuestos del organismo y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva. Fracción cuarta, conducir el funcionamiento del CECITECH, vigilando el cumplimiento de los planes y programas de estudio y de los objetivos y metas propuestos. Fracción quinta, vigilar el cumplimiento de las disposiciones que norman la estructura y funcionamiento del CECITECH y ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva. Fracción sexta, proponer a la Junta Directiva los nombramientos de los directores de área. Fracción séptima, nombrar y remover libremente al personal de confianza del CECITECH. Asimismo, nombrar y remover al personal de base de conformidad a la ley de la materia. Fracción octava, proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la organización académica y administrativa para el buen funcionamiento del CECITECH. Fracción novena, someter a la consideración de la Junta Directiva los proyectos, reglamentos y condiciones generales de trabajo, así como expedir los manuales necesarios para su correcto funcionamiento. Fracción décima, presentar anualmente a la Junta Directiva el informe del desempeño de las actividades del CECITECH, incluidos el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y de los estados financieros correspondientes. En el informe y en los mismos documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la institución con las metas alcanzadas. Fracción novena, fungir como secretario de actas y acuerdos de la Junta Directiva. Fracción decimosegunda, supervisar las actividades académicas y administrativas de los centros y de los planteles. Fracción 13, establecer con aprobación de la Junta Directiva establecer con aprobación de la Junta Directiva las unidades técnicas y administrativas necesarias para el desarrollo de actividades del CECITECH cuando los recursos propios lo permitan. Fracción 14. Colaborar con la Secretaría de Educación Pública otorgando las facilidades e información necesarias para el mejor funcionamiento del colegio. Fracción 15. Suscribir títulos de crédito previa autorización de la Junta Directiva. Y fracción 21. Las demás que otorgue la Junta Directiva y las disposiciones legales aplicables. Si les parece, es la 1 de la tarde. ¿Les parece? Ya avanzamos 20 artículos. Para análisis no quiere decir que porque los hayamos avanzado quiera decir que no podamos observarlos con posterioridad. Sin embargo, como les digo, pues se me pueden enviar al correo electrónico por durante las 24 horas antes cualquier observación de lo que ya hayamos visto o de los que sigan adelante. ¿Les parece que cerremos aquí en el artículo 20 de la sesión del día de hoy y nos veamos el próximo viernes? En un artículo anterior, ¿sabes que para efectos de empatar esta iniciativa con la ley de entidades particulares, ahí se menciona que la Junta Directiva va a sesionar trimestralmente, nosotros lo hacemos trimestralmente, entonces realmente hacerlo cada 2 meses es una locura. Si
sí es posible dejarlo como operamos, o sea, trimestralmente. Pues entonces, la ley de interés paraestatales dice que es mensual y por eso lo pusimos ahí mensual, pero realmente operamos cada 3 meses, entonces para nosotros sería más conveniente seguir como está. El 19 dice lo que no lo tengo asimilado ordinariamente con la universidad, es decir, la universidad de la sí que puede hacer más de 6 veces al año. No, puede ser, o los que dicen que puede hacer menos, forzosamente tiene que ser trimestral. ¿Es el trimestral y al último del año? No. Sí, así, ¿verdad? Media hora. ¿Tiene consecuencias inflatorias? O sea, ser articulado 19, el lapso, es eso, no puede ser más de 6 veces al año. El lapso que me entre cada una de las reuniones ordinarias debe ser equivalente al número de leyes que se contemplan en el estatuto orgánico. Las reuniones extraordinarias se celebrarán en el papel del presidente del órgano de gobierno con decisiones constitucionales. El propio órgano de gobierno se ordenará con una asistencia combinada a la mitad de uno de los miembros, más de uno de los miembros, así como la mayoría de los asistentes a los presidentes de la administración. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros del presidente de la autoridad para el caso. No habla de una consecuencia, pero Viene como obligación de Vaya, pero sin embargo vamos más allá de las partes de esta ley orgánica, en el caso de las entidades. Por ejemplo, la cuestión de que no pueda celebrarse reunión si no está la presencia del presidente, como lo menciona, sin embargo, la ley orgánica es constitucional. Y en el porcentaje para el foro, creo que nosotros no estamos viendo porque más allá está pidiendo 5. ¿Cuántos somos integrantes totales? Estamos pidiendo al menos 2/3 partes. Es decir, por esto quiero decir que la ley orgánica no va tampoco a conectar con las totales, y me parece que es una norma imperfecta, porque si bien dice que se tiene que reunir 6 veces, no dice qué pasa si no, o si se envalían todos los demás y son menores. A mi parecer, desde el punto de vista de flexibilizando un poco la cuestión educativa, yo no veo ningún problema en que podamos. Lo importante es que aquí no están afectando la actividad que ustedes tienen. No sé. Pero también no le da ruido después a ese. Pero no bien, o sea, la misma ley no establece ninguna consecuencia. No quiere decir que porque sean menos de 6 vayan a invalidar, si fueron 5, si fueron 4. A lo que me refiero es que deben ejecutarse en este modo de acción. Lo que sí es que digo, no es fácil organizar las perspectivas. Hay un uso, ¿no? Antes de que apareciera la ley de los estatales, que han venido operando desde su creación los 6 meses de 4 juntas directivas del año con reportes trimestrales, que es cuando acumulas la información relevante. O sea, quizá esta obligación de tenerlas cada 2 meses, pues lo puedes cumplir, pero muy insustancialmente, ¿sí? O sea, porque la información se va generando trimestralmente. Entonces, en los estados financieros, las posiciones indicadores, la parte de avance académico, el rollo del reporte de infraestructura, ¿no? Entonces, yo comentaba con la Función Opinión exactamente este tema, de si hacía mucho ruido el que pudiéramos nosotros dejar las 4 juntas directivas al año, ¿no? Si no causaba ruido que quedara sentado. Porque no lo dejamos como tarea para déjeme verlo pendiente porque sí, aquí me y ahí está pasando. arrancamos. Aquí. La siguiente reunión de la próxima semana, ahí arrancamos para que no vaya. Sí, no, o sea, déjeme estudiar un poquito más. El artículo 69 sí establece algún tipo de responsabilidad, sin embargo también es ambiguo, ¿no? Porque la responsabilidad es en primer lugar. Pero vamos, hay que ver. Bueno, pero
También traigan La el acción año. 7, no sé si se contraponga contra la ley de servicios sociales. Acción 7. ¿De cuál artículo? No, el 7, en la fracción 7. ¿Cuál artículo? Del 19. De confianza, ¿no? De conformidad con la ley de la materia. Lo que pasa es que la puntuación nos define primero una hipótesis: nombrar y renovar libremente al personal de confianza del CECITECH. Punto. Asimismo, nombrar y remover al personal de base de conformidad con la ley de la materia. A lo mejor el asimismo es lo que no va. Sí, habría que cuidar esa reacción, porque ciertamente, con la ley de la materia no puede levantar la ley de la docente, pero habría que tener cuidado para no generar la reacción. La conformación de la Junta de Gobierno, cuando habla de sector social, ¿Y las funciones? porque sí, porque le da mucho preocupación por el sector social, yo tendría, por ejemplo, explicarlo porque volvieran a los trabajadores. Pero aquí nos está diciendo que es designado por el Ejecutivo Estatal y es lo que me causa una impresión. No, y aparte designado por el Ha sido Ejecutivo un Estatal. académico. Ha sido un académico. Pero Privado del sector social. pero no es ley. Todos los demás son miembros de gobierno, por ejemplo, representantes del sector social tienen que ser designados. Artículo 12. Yo quisiera sugerir una redacción que nos permita que el personal académico no sea señalado como que podrá participar en el consejo técnico consultivo, para que no quede vinculado, a lo mejor competitivamente no. Pero ya ahí, para no generar alguna otra situación en relación, obviamente, a lo que corresponda a la autoridad, de acuerdo a las normas, al establecer las normas reglamentarias que tiene la Junta Directiva. Pues será uno, o el más destacado, no sé, algo así. Pero ya lo establecerán las normas reglamentarias, pero sí indicar y definir que habrá una participación segura. A ver, otra vez. El objetivo de esto es un poco consultivo, pero ¿cómo vas a decir? No. Entonces, personal académico, pues obviamente ¿Y está tiene mucho que integrado por? aportar. Está integrado por especialistas de alto reconocimiento académico y profesionales en funciones de asesoría y recomendación. Entonces, para la integración y la designación de organización de formas de trabajo se establecerán las normas reglamentarias que la Junta Directiva. Entonces, en este sentido, la propuesta es que el personal académico del CECITECH participará en este consejo de acuerdo a las normas reglamentarias. Insisto, puede ser uno, puede ser el más destacado, puede ser, no sé, o sea, pero que se apliquen las normas reglamentarias, pero que sí se garantice que un docente, o bueno, los que determinen las normas reglamentarias, puede estar en el consejo técnico o el personal docente podrá participar cuando
Digo, deberá participar cuando se traten materias académicas, cuando se vayan a... O por lo menos en vez de podrá nomás participar en ese proceso. No, porque Ya eso la- ya lo estás haciendo. Sí, pero la forma de intervenir, de participar, o cuánto se obtiene, lo definen las normas de las mujeres de la Junta Directiva. Entonces, ahí los candados que se hicieran con una Junta Directiva, para no generar obviamente una carga hacia ciertas cuestiones, pues además es posible, no le generan una cuestión de autoridad y de a la Déjenlo en ¿Alguna contestación? Bueno, pues siendo las 3 horas con 3 minutos, damos por concluir esta mesa técnica, agradeciéndoles a todos su presencia, su participación y convocándonos de manera verbal, pero se va a hacer la reunión formal para el próximo viernes 18. ¿Qué es de la mañana? la sesión. Luego para hacer la sesión de la